Antes de que Drácula tuviera un nombre, antes de que habitara castillos, usara capa o caminara entre sombras, el vampiro ya existía. Durante siglos, las culturas de Europa del Este imaginaron al vampiro como una criatura nacida del miedo colectivo, un ser nocturno, irracional, carente de identidad. No hablaba, no recordaba, no amaba. Era una figura asociada a la enfermedad, a la muerte inexplicable y a la necesidad humana de dar forma al terror. Estos primeros vampiros no tenían historia personal. Eran cuerpos que regresaban de la tumba, sombras que se alimentaban de los vivos sin conciencia ni culpa. Sin embargo, el siglo XIX marcaría un punto de quiebre. La literatura gótica decidió transformar al monstruo en algo mucho más inquietante, un hombre. En 1897, Bram Stoker publica Drácula. Y con esta obra, el vampiro deja de ser solo una bestia, para convertirse en un ser consciente de su propia existencia. Drácula piensa, Drácula recuerda, Drácula desea. Por primera vez, el vampiro tiene memoria, pasado y una identidad que lo atormenta. Inspirado parcialmente en la figura histórica del príncipe Vlad, Drácula se construye como un personaje de múltiples rostros. Es noble y es monstruo, es joven y seductor. Pero también es un cuerpo devastado por el peso de los siglos. La inmortalidad deja de presentarse como un privilegio, se revela como una condena silenciosa. El cine no tardó en apropiarse de esa figura literaria. En 1922 aparece Nosferatu, una adaptación no autorizada de la novela de Stoker. Para evitar una demanda por parte de la viuda del autor, los nombres fueron cambiados. Aquí, el vampiro aún conserva un rasgo puramente monstruoso. Es deforme, inquietante, ajeno a la empatía. Una criatura que todavía pertenece más al terror que a la tragedia. Pero en 1931, Estados Unidos presenta la primera adaptación oficial de Drácula. Y con ella, el imaginario cambia para siempre. Surge el vampiro elegante, el conde refinado. El ser que, aunque monstruo, conserva rasgos profundamente humanos. Aquí nace definitivamente la figura del hombre vampiro, un personaje que no solo provoca miedo, sino también fascinación. He vivido más de lo que cualquier hombre debería. He visto ciudades levantarse, desaparecer, como si nunca hubieran existido. Fui príncipe antes de convertirme en leyenda. Fui amado antes de ser temido. La eternidad no fue una bendición, fue una sentencia. El tiempo me ha dado muchos rostros. He sido joven, fuerte, admirado. También he sido viejo, cansado, casi olvidado. Cada siglo me arrebata algo distinto. Nombres, lugares, recuerdos. La sangre que bebo no es solo alimento, es memoria. En cada gota intento conservar lo que el tiempo me quita, la juventud, la presencia, el amor que no envejece conmigo. La sangre es eternidad líquida, una ilusión de permanencia en un mundo que no deja de avanzar. Porque vivir para siempre significa aprender a despedirse eternamente. Esta visión del personaje alcanza su expresión más compleja en 1992 con Drácula de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola, reconocido también por su trabajo en El Padrino. Es la única adaptación cinematográfica que incluye el nombre del autor en su título, subrayando su intención de respetar la profundidad literaria de la obra original. Aquí, Drácula deja de ser solo antagonista
para revelarse como un ser trágico marcado por la pérdida de su amada y condenado a existir más allá del tiempo. Décadas después, esta lectura romántica y melancólica del personaje encuentra una nueva expresión en el cine contemporáneo. En 2025, la producción francesa Drácula, una historia de amor, retoma el mito desde una perspectiva íntima y emocional. Esta versión se aleja deliberadamente del terror clásico para centrarse en la experiencia afectiva del vampiro. Aquí, Drácula no es definido por la violencia, sino por la pérdida. La inmortalidad se presenta como una herida abierta, que prolonga el duelo y el deseo de reencontrarse con el amor perdido. La figura del vampiro se consolida así como un símbolo del amor condenado a no consumarse. Más allá de las cifras generales, la presencia de Drácula se extiende a territorios menos evidentes. En el mundo del cómic existen más de 150 adaptaciones y reinterpretaciones gráficas publicadas por editoriales europeas, japonesas y estadounidenses. Drácula ha sido villano, antihéroe, narrador e incluso figura secundaria dentro de universos compartidos. En el cine, aunque se contabiliza más de 80 películas directas, la cifra aumenta considerablemente si se incluye reinterpretaciones libres, parodias, animación y versiones experimentales. Drácula ha aparecido en cine mudo, cine expresionista, terror clásico, cine romántico y producciones contemporáneas de autor. Su personalidad también ha mutado con el tiempo. Ha sido representado como un depredador silencioso, un artista seductor, un tirano cruel, un amante fiel, y en versiones recientes como una figura introspectiva y melancólica, marcado por la culpa y la memoria. Incluso su relación con la sangre ha cambiado. En algunas versiones es símbolo de poder, en otras de adicción, y en las más modernas, una metáfora del tiempo, la juventud y el miedo a desaparecer. Pocos personajes literarios han sido reinterpretados de tantas maneras sin perder su identidad esencial. Drácula no es solo un personaje, es un espejo que cada época utiliza para reflejar sus propios miedos, deseos y obsesiones. No busqué convertirme en monstruo, busqué no olvidar. A lo largo de los años, las versiones de Drácula se han contado por decenas, en literatura, en cine y en teatro. Cada una ha reinterpretado al personaje según su época y sensibilidad. Tal vez mi castigo no sea la eternidad, sino la memoria. Porque Drácula no bebe sangre solo para vivir, la bebe para recordar. Y mientras exista alguien que escuche mi historia, no estaré del todo solo. No sabremos cuántas versiones más habrá de Drácula, solo que mientras exista el miedo a desaparecer, él seguirá regresando.